Hola, bienvenidos a la segunda parte del tema estomatología pediátrica de la asignatura odontopediatría. Soy la doctora Graciela Esterochonga y formo parte del equipo docente de la Cátedra B de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba. Continuando con los contenidos de la unidad temática de los tejidos blandos, vamos a describir algunas patologías y tumores benignos que son frecuentes en los pacientes niños. Existen algunos quistes del desarrollo que se pueden presentar y observar en pacientes bebés recién nacidos, cuyo aspecto es blanquecino o amarillento, que están ubicados a lo largo del paladar y también en las encías, es decir, en los rebordes alveolares. Estos provienen de restos epiteliales, de células salivales, atrapados al desarrollarse el feto intrauterinamente. Estos van a desaparecer en 1 o 2 semanas luego del nacimiento del bebé y se llaman perlas de Einstein. Otro quiste del desarrollo son los nódulos de Bond que se observan también en los rebordes, en la zona vestibular o palatina de los rebordes, pero no así en el paladar del bebé, y se presentan uno solito, una sola lesión aislada o dos, y son de color blanco amarillento. Estos son restos de tejidos glandulares y restos de epitelio que van a dar origen a las piezas dentarias. También estos nódulos de Bond desaparecen con el tiempo. Es frecuente también que en la consulta del odontopediatra se presente el bebé con una úlcera en la cara ventral de la lengua, que es la llamada úlcera de fricción o de Rigafede. Como dije recién, se ubica aquí en la cara ventral de la lengua y se produce porque la lengua fricciona a elementos dentarios que pueden ser natales, cuando el bebé nace con esos elementos dentarios, o neonatales, cuando aparecen luego del nacimiento dentro de los 28 días del bebé. Si estos dientes presentan movilidad, va a ser necesario extraerlos, ya que se pueden exfoliar y puede ocurrir algún accidente como la broncoaspiración. Si están sin movilidad, pero sí son bien filosos, que por eso provocan esta úlcera, se puede gastar la superficie del elemento dentario y se va dejándole una superficie roma, donde entonces vamos a hacer un alivio progresivo a esa lengua que prontamente va a desaparecer la úlcera. En otras ocasiones se pueden presentar úlceras paraprotéticas. En este caso, el paciente es portador de una prótesis removible con un gancho gingival que termina con una oliva de acrílico que se incrusta, que presiona esa mucosa y la mucosa reacciona ulcerándose. Por supuesto que el tratamiento va a ser aliviar la prótesis. También suele ocurrir que se provoquen otras ulceraciones a causa de los aparatos de ortodoncia, por ejemplo, esto más en adolescentes o en niños que pueden tener bandas como mantenedores de espacios y que esas bandas se desadaptan o no están bien adaptadas y pueden, al friccionar con las mucosas, provocar esta clase de
ulceraciones. O también cuando recién se ponen los brackets, por primera vez también suele ocurrir y observarse estas ulceraciones. Por supuesto que se deberá atender el caso de acuerdo a su factor predisponente, ¿verdad? Veamos ahora algunas lesiones que se manifiestan en la lengua. Esta es una lengua fisurada que no es común en muchos niños, porque por lo general está asociada, a síndromes como el síndrome de Down, y estas fisuras se van a distribuir en la cara dorsal de la lengua en forma longitudinal o en forma perpendicular al eje largo, y por lo general no necesitan un tratamiento a menos que en el fondo de estas fisuras, que son profundas, se produzca una inflamación leve en esa base que a veces por la acumulación de detritus alimenticios y la falta de una higiene bucal correcta, entonces allí se va a producir esa inflamación. Con el cepillado lingual y mejorando la higiene bucal, se va a disminuir esa sensibilidad y esa inflamación. Otra lesión que podemos ver en lengua es la lengua cubierta, blanca, aframbuesada. Esto, cuando hay una lengua cubierta blanca, puede estar relacionada a veces con la falta de higiene. En casos de niños que a veces están internados mucho tiempo, que no se les realiza una correcta higiene, que están mucho tiempo con suero, que no se hace la autolimpieza, pueden aparecer estas cubiertas que está compuesta por restos de alimentos, por microorganismos y por epitelios queratinizados, como que son las de las papilas filiformes. También puede ocurrir esta característica de la lengua en aquellos pacientes que por alguna deficiencia congénita o adquirida en el flujo salival, también se produce la falta de lubricación y pueden presentar esta lengua cubierta. Sin embargo, también se presenta cuando padecen enfermedades sistémicas con temperaturas altas, cuando hay deshidratación, que forman esta cubierta sobre la lengua, y en ocasiones se produce el agrandamiento. Ustedes pueden observar allí esas pintitas rojas, son las papilas fungiformes que se agrandan y se extienden un poquito por encima de las papilas filiformes, que son las blancas y las descamativas, y entonces van a dar el aspecto a la lengua, el aspecto de una frambuesa inmadura. Esta situación también se suele observar en casos de enfermedades febriles agudas. En partes también ocurre que se desprenden esa cubierta blanca y deja este aspecto de superficie lisa y rojiza. En estos casos, cuando el paciente vuelva con su salud general óptima, la lengua también volverá a la normalidad. Es muy común, por cierto, también observar en los niños la llamada lengua geográfica o glossitis migratoria benigna. Esta se trata de una lesión migratoria que presenta una zona de descamación de las papilas filiformes. Fíjense cómo es como una erosión y con un borde blanquecino de avance que se eleva ligeramente por la superficie dorsal de la lengua. Y por supuesto que aquí están involucradas estas papilas que nombrábamos recién, que son las filiformes, y estas lesiones se curan y recidivan en otras zonas
y así sucesivamente van constantemente cambiando de forma. Son indoloras, es algo benigno y si nosotros hoy vemos al paciente, es probable que de acá a un mes o 2 meses ya no tenga esta forma, sino que presente otra forma, ese eritema migratorio, como así también se lo llama. No requiere de tratamiento esta glositis migratoria benigna o lengua geográfica. Muy bien. Ahora, esta lesión, gracias a Dios, no es común en niños, pero lamentablemente la vemos en algunos casos. Observen estas lesiones, son como blanquecinas, son blanquecinas nacaradas, en forma de arcos, como arcos, se diseminan por el reborde lateral de la lengua o por la cara dorsal. Son indoloras a la palpación y se distribuyen así en forma de arcos y también se pueden ver en algunas partes en las encías y en otras partes de la mucosa bucal. Por supuesto que este diagnóstico presuntivo es lo que ustedes seguramente están pensando al observarlas, porque son muy características. Y se trata de un secundarismo sifilítico, que en este caso la paciente, por ser menor, fue derivada al Comité de Abuso y Maltrato del Hospital de Niños, donde se continuó con la investigación y se le realizó el tratamiento correspondiente y, por supuesto, la judicialización del caso. O sea, es decir, que terminó en la justicia, porque esta niña seguramente que estaba siendo abusada. Hay también un trastorno congénito llamado anquiloglosia y es caracterizado porque el frenillo lingual, como que si no se desarrollara, queda corto y es por esta causa que se limitan los movimientos de la lengua. Va a depender de cuán corto sea este frenillo, el grado de afección que vamos a tener en el paciente. En el caso de un bebé, tendríamos que ver si va a poder alimentarse, va a poder lograr el amamantamiento correcto, dado que tiene que sacar la lengua y apoyarla sobre el rodete inferior o sobre el reborde alveolar inferior para succionar. Y también cuando son un poco más grandecitos, esta anquiloglosia o esta lengua atada, como también se le suele llamar, va a interferir en el desarrollo del lenguaje por la pronunciación de los fonemas y en el correcto desarrollo también de los maxilares, porque no va a poder ubicarse en el lugar correcto, que es en las rugas palatinas o en el paladar, y también va a influenciar en la deglución. Es así que el tratamiento de esta afección va a ser quirúrgico y también interdisciplinario, ya que es muy importante, pensando en que si el paciente ya tiene algunos añitos, como más de 6 u 8, va a ser importante que la fonoaudióloga le haga la rehabilitación de la reeducación de esa lengua una vez que esté suelta. O sea, que se realice la frenectomía correspondiente del frenillo. Bueno, en ocasiones también tenemos la oportunidad de observar el paladar de nuestros pacientes, como en este caso, que era una manifestación de manchas rojas en el paladar, eran petequias, y se debía a un prodromo de una enfermedad infectocontagiosa de la infancia. Luego de que el paciente se fue a su casa, hicimos una anamnesis, nos fijamos si estaba decaído, qué problemas
estaba desanimado, se había tenido fiebre. Bueno, luego fue derivado al pediatra y efectivamente estaba cursando un prodromo. En este otro caso también podemos observar a nivel del paladar algunas vesiculitas o pápulas que se van manifestando también en las encías, pueden estar en la lengua, y en este caso correspondía a una enfermedad eruptiva, infectocontagiosa de la infancia. También teníamos eh, una erupción cutánea con papulitas y que picaban, que seguramente esto correspondía a una varicela. Por supuesto que se suspende la atención odontológica y se deriva al pediatra. Distinto es este caso en donde la niña aparece con el paladar, con esta manchita roja, bien fuerte, y al hacer la anamnesis nos comenta que apareció algunos días, que le dolió de pronto, según el relato materno coincide con un alimento caliente, una bebida caliente que la niña había ingerido, y realmente pasa que a los días de volver a la consulta ya eventualmente había desaparecido. Quiere decir que había sido por la quemadura del alimento. Muy bien, para ir concluyendo, veamos ahora algunos casos de tumores benignos que se manifiestan en niños y lesiones exofíticas como la verruga vulgar, algunos papilomas o pseudopapilomas, granulomas biógenos, mucoceles, etc. Aquí, en este caso, vamos a observar un quiste de la erupción. Este también es llamado hematoma de la erupción y es un quiste dentígeno causado por la acumulación de líquido hematológico, por eso se lo llama también hematoma, porque se observa de color violáceo, como si realmente fuera un hematoma, un golpe. Y ese líquido es que se ha acumulado en el espacio folicular del diente que está a punto de erupcionar. Generalmente no requieren tratamiento estas lesiones, pero los papás consultan porque a veces son impresionables y al verlo así de ese color tan llamativo y tan inflamado, consultan. En algunos casos se rompen espontáneamente y el elemento dentario termina erupcionando correctamente. En caso de que no evolucione así, entonces se puede realizar un tratamiento quirúrgico permitiendo que luego erupcione el elemento dentario. Es común observar también en la mucosa del labio inferior, sobre todo, este fenómeno de retención de mucus eh, que corresponde a una lesión en la glándula salival de origen traumático, que se forma cuando su conducto principal se rompe y se extravasa el mucus al tejido conectivo y se forma una cavidad con este aspecto que cuando son localizadas en la mucosa superficial se observan como una vesícula o como una ampolla. Como dije recién, lo más frecuente es que se presente en el maxilar inferior, pero recordemos que también tenemos glándulas salivales menores en otras zonas donde también, como el labio superior, donde también se puede producir, ¿no? En este caso tenemos el mucocele, pero ubicado un poco más profundamente, no tan superficial, está ya en tejido conectivo, ese acúmulo de mucus, y si lo palpamos, asimila a un nódulo que es fluctuante y que la mucosa que lo recubre es casi normal.
apenas ha cambiado de coloración. En otras ocasiones, estos mucoceles son traumatizados, ya sea por mordisqueo o por alguna cuestión, o se pellizcan, y el epitelio que lo recubre se defiende, se queratiniza, y a veces también puede estar infectado con el HPV o papomavirus y se hace un poquito vegeta. Puede haber, en estos casos, como dije recién, el drenaje espontáneo, sobre todo en los mucoceles superficiales, como el primero que vimos, que semejan a una ampollita, y se resuelve solo. De lo contrario, el tratamiento va a tener que ser excisional, quirúrgico, con la eliminación también de la glándula salival involucrada para evitar que éste recidive. ¿Sí? Bien, ahora veamos este otro caso del pseudopapiloma, que es una hiperplasia fibrosa del tejido conectivo y que es provocada por el mismo paciente, por un hábito, un mal hábito que tiene de ponerse la mucosa entre las arcadas dentarias y succionarlas en forma constante, a tal punto que provoca esa reacción hiperplásica de la mucosa y se forma lo que llamamos o conocemos como papiloma poliamnésico. El tratamiento de esta lesión va a ser la corrección del hábito y la extirpación quirúrgica, por supuesto. Otras veces se observa el mucocele de piso de boca, o llamado ránula también, por ese aspecto que tiene como la pancita de la rana. Está asociado a los conductos de las glándulas salivales submaxilar o sublingual, y el mucus que se retiene en la cubierta epitelial del conducto y que va aumentando o agrandándose lentamente y no se extravasa ese líquido y fluctúa. Se presentan por lo general de un solo lado, o sea, de la línea media del piso de boca hacia el lado. Su tratamiento es quirúrgico y es de la técnica de marsupialización. Dentro de las lesiones exofíticas se pueden presentar la verruga vulgar, que es el trastorno producido por el papilomavirus humano o HPV, sobre todo los bucales son los de tipo 2 o 6 o 4, que son de bajo riesgo, y generalmente en niños se manifiestan en su cavidad bucal por la autoinoculación debido a lesiones que pueden tener en sus dedos, en sus manos, y ellos las succionan sembrándose en este lugar que puede ser alrededor de la cavidad bucal, o sea, perioral, o intraoral, como en este caso que observamos allí, esa verruguita vulgar. El tratamiento va a ser la extirpación quirúrgica y es muy importante el estudio histopatológico y la determinación del subtipo de HPV. Hay otra lesión benigna que suele presentarse generalmente en la encía vestibular, lo que no es este caso, pero como vemos acá, sin embargo, en la encía palatina, porque este fue producto de un microtrauma que el propio paciente, un adolescente de 13 años, se propinaba ese trauma con un lápiz o una lapicera allí en la papila entre el incisivo central y el lateral, lo que provocó este agrandamiento, esta hiperplasia, y luego se tuvo que hacer la biopsia por excisión y el análisis histopatológico, dando como resultado granuloma piógeno, granuloma telangiectáxico.
esta lesión tristemente también puede presentarse. Pero como recién dije, gracias a Dios, no es frecuente en niños, dado que este caso se trataba de una niña que sufría de abusos sexuales, que luego que la vimos en la facultad, que se le hizo la biopsia, los estudios anatomopatológicos, se la derivó al Comité de Abuso y Maltrato del Hospital de Niños y se investigó el caso, se corroboró que estaba siendo abusada, ya que se detectó también lesiones en genitales, como condilomas acuminados, como este, que es un condiloma acuminado, y por supuesto que el caso pasó a la justicia. Bueno, para ir terminando, me gustaría ahora que pensemos en que en esta clase estuvimos viendo la importancia de las lesiones de los tejidos blandos en niños. Y es por eso que quisiera dejarles como conclusión que nosotros ustedes como futuros odontólogos o como odontólogos ya, como odontopediatras, como agentes de salud, como adultos responsables, nosotros debemos prestar especial atención al examen clínico de los tejidos blandos en los pacientes niños y en las niñas. Y al detectar lesiones, debemos investigar, ya que pueden ser signos o síntomas de algún problema sistémico. Pero también tenemos que tener una mente alerta e incluir en nuestra biblioteca interior la posibilidad de abuso y de desatención de ese pequeño, ya que algunas lesiones pueden asociarse con hábitos y o con una historia médica general del paciente, de alguna enfermedad de base, o con otras situaciones de malos tratos. Y también tenemos que animarnos a denunciar los casos sospechosos o, peor aún, aquellos confirmados, ya que hay una ley que nos protege y podemos hacerlo. Debemos, es un compromiso con la niñez. También está bueno pensar en que en un diagnóstico certero nunca es posible desde la soledad de una disciplina, desde la soledad de mi consultorio, yo solita y el paciente, porque es muy promisorio trabajar en equipo, asumiendo esa visión integral en el tratamiento de la salud de nuestro paciente. Muchas veces en nuestra consulta, que es muy frecuente y que los pacientes asisten así cada año, tenemos la gran oportunidad de marcar esa vida. Nosotros tenemos la oportunidad de verlo desde bebé, desde muy pequeño. Y qué satisfacción que nos da acompañarlos hasta el desarrollo y crecimiento saludable de ese paciente, que luego va a ser un adolescente y un joven. Entonces, ojalá que podamos sembrar conciencia y con conciencia. Muchas gracias.